¿Has oído hablar del rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos? Pero, ¿y su hijo? ¿Conoces la historia de Roboam? Tal vez no, y ahí es donde se encuentra uno de los capítulos más dramáticos de la historia de Israel. Roboam heredó un trono poderoso. El reino estaba en su apogeo. El pueblo aún recordaba con admiración los días de gloria de David y la sabiduría de Salomón. Pero bastó una decisión precipitada, una actitud arrogante, para que todo se viniera abajo. Fue bajo el reinado de Roboam que el gran reino de Israel se dividió. Un error, un consejo equivocado, y la nación nunca volvió a ser la misma. Pero, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué falló donde sus antecesores triunfaron? ¿Qué podemos aprender de los errores y de las decisiones de Roboam? En este video conocerás la trayectoria de este rey que lo tuvo todo en sus manos, pero dejó escapar la oportunidad de cambiar la historia. Prepárate para una historia llena de giros inesperados, decisiones difíciles y lecciones profundas que aún resuenan en nuestros días. La muerte de Salomón marcó el fin de una era. Durante 40 años, Israel vivió días de gloria, sabiduría y grandeza bajo el mando de quien fue considerado el hombre más sabio de la tierra. Salomón había construido el magnífico templo de Jerusalén, expandido el reino, enriquecido las ciudades, hecho alianzas con reyes poderosos y dejado una herencia sin igual. Pero, al mismo tiempo, su reinado también estuvo marcado por algo que pesaba sobre los hombros del pueblo: impuestos altísimos, trabajos forzados y un yugo que con el tiempo se volvió casi insoportable. Ahora, con su muerte, el trono no podía quedar vacío. Su hijo Roboam era el sucesor natural, y aquí comienza la historia que cambiaría para siempre el rumbo de la nación de Israel. Roboam era hijo de Salomón con Naamá, una amonita. No era ya un joven inexperto. Tenía 41 años cuando asumió el trono, pero aún así cargaba con la responsabilidad de continuar el legado de un padre grandioso. La expectativa era alta. El pueblo quería saber: ¿será Roboam como Salomón? ¿Reinará con justicia o impondrá aún más peso sobre nosotros? La ceremonia de coronación fue programada para celebrarse en la ciudad de Siquem, un lugar de gran importancia histórica para el pueblo de Israel. Fue en Siquem donde Abraham construyó un altar al Señor. También fue allí donde Josué renovó la alianza del pueblo con Dios. Siquem, por tanto, no era solo un lugar geográfico, era un símbolo de identidad, de decisiones y de pactos. No fue por casualidad que todos se reunieran allí. Las tribus de Israel estaban representadas y una expectativa silenciosa flotaba en el aire. Entre los presentes estaba un hombre que ganaría protagonismo: Jeroboam, hijo de Nabat. Él había sido siervo de Salomón, pero se rebeló contra el rey años antes, por orden de Dios, y se refugió en Egipto. Ahora, con la muerte de Salomón, Jeroboam había regresado, y venía como portavoz de un deseo colectivo. Antes siquiera de que Roboam pudiera colocarse la corona sobre la cabeza y sentarse en el trono, el pueblo hizo una petición, y no era una petición pequeña. «Tu padre nos impuso un yugo pesado», dijeron. «Ahora alivia esa carga y nosotros te serviremos para siempre». Era una súplica cargada de esperanza. El pueblo no quería rebelarse. Estaban dispuestos a seguir a Roboam. Pero había un cansancio profundo tras años de tributos pesados, construcción de palacios, fortalezas y el mantenimiento de un estilo de vida lujoso en la corte de Salomón. Los hombres habían sido convocados para trabajos forzados, las tierras habían sido grabadas y la voz del pueblo ahora pedía alivio. Querían un rey que los escuchara, que entendiera sus dolores, que gobernara con empatía. Roboam, al escuchar la petición, hizo algo que parecía prudente.
Pidió 3 días para pensar. Pidió tiempo para reflexionar, buscar consejos y tomar una decisión que definiría el rumbo de su reinado. Era una encrucijada. El trono estaba frente a él, pero también una elección: escuchar al pueblo o imponer su propia voluntad. La petición del pueblo en Siquem no fue solo un grito de cansancio, fue una oportunidad para que Roboam conquistara el corazón de las tribus. Tenía ante sí la posibilidad de unir el reino, de comenzar un nuevo capítulo basado en justicia, misericordia y sabiduría. Pero también era una prueba. ¿Qué tipo de rey elegiría ser? Después de escuchar el clamor del pueblo en Siquem, Roboam se retiró por 3 días, como había prometido. Aquellos días serían decisivos. Lo que él decidiera en ese intervalo no afectaría solo su posición como rey, sino el destino de toda la nación de Israel. Estaba a punto de enfrentar la primera gran prueba de liderazgo de su vida, y quizás la más importante. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 5. Roboam entonces buscó ayuda. Sabía que un rey no podía tomar decisiones solo. Era el momento de escuchar consejos, y comenzó con quienes parecían ser la opción más lógica: los ancianos. Estos hombres no eran cualquier grupo de personas. Habían caminado al lado de Salomón durante muchos años, presenciado los días dorados del reino, participado en decisiones estratégicas, conocían la historia del pueblo y, sobre todo, temían a Dios. Eran hombres que ya habían visto lo que la arrogancia podía causar, que sabían que gobernar no era solo mandar, sino sobre todo saber escuchar. Roboam se acerca a ellos y pregunta: ¿cómo me aconsejan responder a este pueblo? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6. La respuesta fue directa, sin rodeos, pero llena de sabiduría. Si el Señor quiere servir bien a este pueblo, dé una respuesta favorable a su petición, y ellos serán sus servidores para siempre. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 7. En otras palabras, muestre humildad, trate al pueblo con dignidad, alivie el peso que está sobre ellos, y usted conquistará sus corazones. Los ancianos estaban ofreciendo a Roboam una visión de liderazgo basada en la empatía y el servicio, un liderazgo que conquista no por la fuerza, sino por el respeto. Pero algo dentro de Roboam dudó. Esa no era la respuesta que él esperaba. Tal vez esperaba algo más autoritario, más imponente. O quizás, en el fondo, pensaba que mostrar humildad era señal de debilidad. Entonces decidió buscar una segunda opinión, y es ahí donde todo comienza a cambiar. Roboam llama ahora a los jóvenes con quienes había crecido en el palacio. Jóvenes como él, hombres acostumbrados al lujo, a la influencia, a la sensación de estar por encima del pueblo. No tenían la experiencia de los ancianos, ni la sabiduría que dejan las cicatrices de la vida, pero tenían algo que agradaba al orgullo, palabras que acariciaban el ego del rey. Roboam presenta la situación: este pueblo me ha pedido que alivie el yugo que mi padre colocó sobre ellos. ¿Qué opinan ustedes? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Los jóvenes, llenos de osadía y vanidad, no lo pensaron 2 veces. Con arrogancia y tono provocador, respondieron: así deberás hablar al pueblo. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 10 y 11. Era el lenguaje del poder bruto, de la imposición, de la autoridad sin compasión. Lo que ellos estaban diciendo en el fondo era: demuestra quién manda, no cedas, demuestra que eres más fuerte que tu padre. Y Roboam escuchó. Sí, rechazó el consejo de los ancianos y decidió seguir el de los jóvenes. Prefirió los oídos de la soberbia a los labios de la sabiduría. Lo que le parecía un gesto de fuerza, en realidad, era el inicio de una caída.
Pasaron 3 días. El pueblo regresó, ansioso por una respuesta. Hombres, mujeres, representantes de todas las tribus esperaban con esperanza. Muchos estaban listos para aplaudir al nuevo rey si él mostraba compasión. Pero entonces Roboam abrió la boca, y las palabras que salieron fueron como golpes. Él dijo: «Mi padre agravó vuestro yugo, y yo aún lo aumentaré. Mi padre os castigó con látigos, yo os castigaré con escorpiones». Aquellas palabras no solo aplastaron la esperanza del pueblo, sino que encendieron una revuelta que solo necesitaba una chispa para estallar. Aquella respuesta dura e impiadosa cortó la relación entre el rey y las tribus como una espada afilada. Roboam, al escuchar a los jóvenes, pensó que estaba asegurando su trono, pero en verdad estaba a punto de perder casi todo. Esa decisión, que parecía tan simple, elegir un consejo, se convirtió en el parteaguas de su historia. El pueblo de Israel, que ya venía sobrecargado por muchos años de tributos y trabajos forzados bajo Salomón, no soportó la dureza de Roboam. Entendieron el mensaje. Él no estaba allí para aliviar las cargas, sino para aumentarlas. No quería escuchar al pueblo, solo quería gobernar con mano de hierro. Fue entonces que vino la reacción. Las 10 tribus del norte, de Zabulón a Neftalí, de Efraín a Dan, se levantaron en protesta. El liderazgo de las tribus declaró abiertamente: «¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A vuestras tiendas, oh Israel. Mira ahora por tu casa, oh David». Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 16. Con esas palabras, el reino que había sido unido por David y engrandecido por Salomón, ahora se partía. Fue como ver una casa quebrarse por la mitad. Las tribus del norte rechazaron la autoridad de Roboam y eligieron a otro hombre para ser su rey, Jeroboam, el mismo que había regresado de Egipto tras la muerte de Salomón. Jeroboam no era cualquiera. Ya había sido escogido por Dios para liderar las 10 tribus. El profeta Ahías había profetizado que el reino sería dividido como castigo por las idolatrías y desobediencias de Salomón, y que Jeroboam reinaría sobre la mayoría de Israel. La división, por tanto, no fue solo fruto de la política o de la insatisfacción del pueblo. Fue el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Ahora, lo que antes era un solo reino, pasó a ser 2. Reino del norte, Israel, gobernado por Jeroboam, formado por las 10 tribus rebeldes, con futura capital en Samaria. Reino del sur, Judá, gobernado por Roboam, quien se quedó solamente con Judá y Benjamín, manteniendo Jerusalén como capital y el templo como centro espiritual de la nación. Roboam aún intentó controlar la situación. Envió a Adoniram, jefe de los trabajos forzados, tal vez para intentar negociar o recuperar la autoridad. Pero el pueblo lo apedreó hasta la muerte. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 18. Eso dejó algo muy claro. Ellos ya no querían saber nada del dominio de la casa de David. La división era oficial y peligrosa. Ante eso, Roboam huyó de Siquem y regresó rápidamente a Jerusalén, temiendo que la revuelta se volviera aún más violenta. Una vez en Jerusalén, intentó reaccionar. Reunió a 180,000 guerreros de las tribus de Judá y Benjamín y se preparó para hacer guerra contra el nuevo rey Jeroboam con la intención de unificar el reino por la fuerza. Pero fue en ese momento que Dios intervino por medio del profeta Semaías. El Señor envió un mensaje claro a Roboam: «No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Cada uno vuelva a su casa, porque yo he hecho esto». Sí, Dios fue directo. Yo hice esto. La división del reino no fue un accidente político, fue la mano de Dios cumpliendo su palabra. Era juicio, era corrección, era consecuencia de los errores de Salomón y de la insensatez de Roboam.
Sorprendentemente, Roboam obedeció. Suspendió la marcha militar y evitó una guerra civil en ese momento. Tal vez comprendió, aunque tarde, que cuando Dios habla, no se le resiste. A partir de allí, Israel viviría como dos naciones distintas. La gloriosa unidad del tiempo de David y Salomón se había roto, y esa fractura no sería curada por siglos. El pueblo estaba dividido, el liderazgo también, y lo que comenzó con una simple decisión equivocada, un consejo mal seguido, terminó con una nación partida. Esta parte de la historia de Roboam nos enseña de forma profunda que el orgullo tiene consecuencias, que despreciar la sabiduría puede causar rupturas que afectan no solo nuestra vida, sino la vida de muchos a nuestro alrededor. Y que por encima de todo, Dios sigue siendo soberano, incluso cuando los hombres fallan. Después de la división del reino, Roboam se vio frente a un desafío gigantesco: gobernar lo que quedaba de la grandiosa nación de Israel, ahora reducida al reino del sur, formado solo por Judá y Benjamín. El impacto de la separación aún era reciente. El pueblo estaba herido, inseguro y con miedo. El nuevo rey necesitaba afirmarse, mostrar fuerza, proteger su territorio. Y eso fue lo que hizo. Roboam inició un intenso proyecto de fortalecimiento militar. Reconstruyó y fortificó ciudades estratégicas en todo el territorio de Judá: Belén, Etán, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulam, Laquis, Azeca, Sora, Ayalón y otras más. Construyó muros, almacenó armas y víveres, posicionó soldados en puestos avanzados. Era como si estuviera cercando el reino, preparándose para cualquier amenaza que viniera desde afuera, especialmente desde el norte, desde Jeroboam. A ojos humanos, todo parecía ir bien. Estaba cuidando de la defensa del pueblo, reforzando la autoridad real. Más aún, muchos sacerdotes y levitas que habían sido rechazados por Jeroboam en el reino del norte comenzaron a migrar hacia Judá, trayendo consigo fidelidad al Señor y esperanza espiritual. Pero con el paso del tiempo, el corazón de Roboam comenzó a cambiar. Aquella dependencia de Dios que se vio en el momento de la crisis y de la división del reino fue, poco a poco, siendo reemplazada por la autoconfianza. Los muros altos y los arsenales llenos le dieron a Roboam una falsa sensación de seguridad. Y cuando eso le sucede a un rey, el pueblo sigue el mismo camino. La Biblia es clara. Y sucedió que, cuando Roboam consolidó el reino y se fortaleció, dejó la ley del Señor y con él todo Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Roboam cayó en el mismo error que muchos antes que él, y tantos después también. Se olvidó de Dios en tiempos de tranquilidad. El orgullo creció, la obediencia disminuyó y Judá comenzó a desviarse. La idolatría ganó espacio. Las prácticas paganas se infiltraron en las costumbres del pueblo. La alianza con el Dios de Israel fue dejada de lado, como un libro empolvado olvidado en el estante. Pero Dios vio, Dios siempre ve, y como Padre justo, Él corrige. En el 5º año del reinado de Roboam, el Señor permitió que Sisac, rey de Egipto, marchara contra Jerusalén. Vino con fuerza. Trajo consigo 1,200 carros, 60,000 jinetes y un ejército tan numeroso que parecía imposible de contar, compuesto por egipcios, libios, suquitas y etíopes. Fue un ataque a gran escala. Las ciudades fortificadas de Judá cayeron una a una. Ninguna estrategia militar logró detener el avance. Los muros no fueron suficientes. Las armas no protegieron. Aquello que Roboam tanto intentó evitar con planificación y fuerza humana, Dios permitió que sucediera con un solo movimiento de su mano. Cuando Sisac llegó a las puertas de Jerusalén, la situación era desesperada. Fue entonces cuando el profeta Semaías apareció una vez más, el mismo que antes había impedido una guerra civil.
Ahora traía un mensaje del Señor para Roboam y los príncipes de Judá, que estaban reunidos en pánico dentro de la ciudad. Así dice el Señor: vosotros me habéis dejado, por eso también yo os he dejado en manos de Sisac. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 5. Esas palabras pesaron como una roca en el corazón del rey y de los líderes. Ya no había cómo escapar de la verdad. Ellos habían abandonado al Señor, lo sabían, y ante esa revelación no quedó otra cosa por hacer sino humillarse. Sí, la Biblia dice que los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo. No buscaron excusas, no intentaron manipular la situación, no echaron la culpa a nadie, simplemente reconocieron: hemos fallado, el Señor es justo. Y Dios, que es paciente y misericordioso, miró aquella humillación sincera y dijo: puesto que se han humillado, no los destruiré, sino que pronto les daré algún alivio. Sisac invadió Jerusalén, sí. Se llevó los tesoros del templo, los escudos de oro de Salomón, objetos preciosos del palacio. Todo fue saqueado. Pero la ciudad no fue totalmente destruida. El pueblo fue perdonado. La vida de Roboam fue preservada. Esa invasión fue una dura lección, pero también un acto de misericordia. Dios no quería la destrucción de Judá, quería la restauración, quería de vuelta el corazón de su pueblo. Después de eso, Roboam reemplazó los escudos de oro por escudos de bronce, un cambio simbólico. El oro, símbolo de gloria, había sido llevado. Quedó el bronce, más sencillo, más común, tal vez un recordatorio diario de que, sin el Señor, el brillo del reino se apaga. La historia de Roboam, hasta ese punto, nos muestra que lo más peligroso no es un enemigo externo, sino el alejamiento del corazón. El orgullo fue el comienzo de la caída, pero la humildad fue el inicio de la restauración. Roboam reinó durante 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre. Durante ese tiempo, gobernó sobre Judá y Benjamín, lo que quedaba del majestuoso reino unificado de su abuelo, David, y de su padre, Salomón. Pero el esplendor que un día marcó la casa real se había convertido en un recuerdo lejano. Cuando asumió el trono, Roboam tenía 41 años, edad suficiente para demostrar madurez y herencia suficiente para gobernar con sabiduría. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por decisiones impulsivas, malos consejos y una notoria dificultad para mantener su corazón alineado con los caminos del Señor. A pesar de eso, Roboam no vivió una vida completamente entregada a la rebeldía. Hubo momentos en los que buscó reorganizar el reino. Después de la invasión de Sisac, empezó a temer más a Dios. El mismo texto sagrado dice que Roboam se humilló y la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá había cosas buenas. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 12. Esas palabras revelan algo valioso. Incluso en medio de la desobediencia quedaba un rastro de reverencia. Algo bueno aún permanecía en Judá. La alianza con el Señor no estaba completamente rota. Todavía había esperanza. Todavía había gracia. Roboam concentró sus esfuerzos en la estructura del reino. Fortificó ciudades, estableció guarniciones militares, distribuyó a sus hijos como líderes regionales y se preocupó por dar a Judá una base sólida. Era como si intentara, con actos externos, restaurar algo de lo que se había perdido por dentro. Pero hay una realidad que la Biblia no oculta. Nunca logró reconquistar la unión de las tribus. Lo que se había quebrado con una palabra dura, con la elección de un mal consejo, no pudo ser unido nuevamente. El reino de Israel, formado por las 10 tribus del norte, permaneció bajo el dominio de Jeroboam y sus sucesores. La herida nacional siguió abierta.
La casa de David reinaba solo sobre una parte de la nación, mientras el resto seguía otro camino, muchas veces lejos de los preceptos de Dios. Roboam murió como rey de Judá, pero sin ver la restauración de aquello que David había construido con tanto esfuerzo. Al final de su vida, lo que quedaba era la lección. Una historia que sería recordada como advertencia para los reyes que vendrían después de él. Un ejemplo de cómo las decisiones precipitadas, el orgullo y el alejamiento del Señor pueden costar caro, muy caro. La Biblia registra: Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Segunda de Crónicas capítulo 12, versículo 14. Esa es una frase que lo resume todo. No es que Roboam haya sido un villano en cada acto, pero falló en lo más esencial. No fijó su corazón en Dios, no afirmó su vida en el Señor. Y por eso, incluso con poder, incluso con recursos, incluso con un linaje real, su liderazgo fue débil, confuso y marcado por pérdidas. Fue sepultado junto a sus padres en la ciudad de David, y su hijo Abías asumió el trono después de él. El legado de Roboam no fue el de un conquistador, ni el de un reformador. Fue el de un rey que tenía todo para hacerlo bien, pero permitió que la vanidad, la inseguridad y el alejamiento de Dios moldearan su reinado. Y allí está la enseñanza más profunda de esta historia, porque Roboam es el espejo de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces también tomamos decisiones apresuradas? ¿Cuántas veces dejamos de escuchar consejos sabios porque queremos hacer todo a nuestra manera? ¿Cuántas veces confiamos en estrategias humanas, pero nos olvidamos de buscar al Señor con todo el corazón? La historia de Roboam no es solo un relato antiguo, es un llamado a la reflexión. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en los muros, ni en los ejércitos, ni en las palabras duras, sino en el corazón que se rinde a Dios. Si él hubiera buscado al Señor con todo el corazón, quién sabe si el desenlace habría sido otro. Aún así, la gracia de Dios se manifestó. Judá no fue destruida. La promesa hecha a David fue preservada, porque incluso en medio de las fallas humanas, Dios permanece fiel. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia del rey Roboam en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios te bendiga.